Ricardo se encontraba de pie, inmóvil, en el corazón de una oficina que parecía más un templo del poder que un simple espacio de trabajo. El mármol pulido brillaba bajo la tenue luz del atardecer, reflejando los tonos dorados que atravesaban los ventanales infinitos del rascacielos. Los muebles, sobrios pero costosos, respiraban autoridad, cuero negro, maderas nobles, cristal impecable. Todo en aquel lugar hablaba de éxito y dominio, como si cada objeto estuviera diseñado para recordarle que había llegado a la cima. Sin embargo, pese a esa opulencia, su mirada no estaba en la riqueza que lo rodeaba, sino en lo que ocurría allá abajo, a muchos metros de distancia. Con las manos cruzadas tras la espalda, se inclinaba levemente hacia el ventanal. Sus ojos, oscuros y calculadores, observaban discretamente el movimiento en la entrada del edificio. Y allí, entre un ir y venir de empleados anónimos, apareció ella. Era una joven empleada, vestida con un traje sencillo, con el cabello recogido de manera apresurada y una sonrisa que parecía encender la monotonía del mundo gris que la rodeaba. Sonreía con una naturalidad que contrastaba con el aire solemne de aquel lugar. Mientras hablaba con una compañera, su gesto era tan fresco, tan humano, que parecía ajeno a la maquinaria impersonal de la empresa. Ricardo entrecerró los ojos. Desde aquella altura, ella le parecía diminuta, pero suficiente para despertar en él una inquietud que no lograba controlar. No era solo la sonrisa, era el recuerdo que evocaba. Una calidez que hacía mucho no experimentaba en carne propia. El poder y el dinero habían llenado su vida de lujos, pero no de vida. Y esa mujer, insignificante en el organigrama, parecía llevar consigo algo que él había perdido hace años: sencillez, autenticidad. El cristal del ventanal se volvió un espejo donde se reflejaba su propio rostro endurecido, y por un instante se sintió dividido en dos: el hombre de negocios, frío y calculador, y el ser humano que aún anhelaba sentir. Cada carcajada que veía salir de los labios de aquella joven lo atravesaba como un recordatorio de lo que nunca había comprado con su fortuna. La respiración de Ricardo se hizo pesada. Nadie en su oficina se atrevía a interrumpirlo, pero dentro de sí mismo había un bullicio ensordecedor, un torbellino de voces que lo arrastraban sin compasión. Se aferró con fuerza al marco del ventanal, como si ese vidrio pudiera sostenerlo frente al derrumbe que se avecinaba. La memoria lo traicionaba, lo empujaba hacia atrás, hacia un tiempo lejano en el que él también sonreía de esa manera ligera, sin calcular, sin medir. Años atrás, cuando aún no conocía la traición de los socios que le arrancaron la inocencia, cuando la ambición desmedida no lo había devorado por dentro ni el vacío de las promesas rotas lo había dejado convertido en un hombre de piedra. La sonrisa de aquella joven, tan fugaz, tan inocente, era un espejo cruel. No era un gesto cualquiera, era la representación exacta de todo lo que él había sacrificado para llegar allí. Cada escalón que había subido en ese rascacielos no era de mármol, sino de recuerdos perdidos, de afectos sofocados, de momentos que nunca volverían. Esa mujer, insignificante en su organigrama, lo había desarmado sin siquiera saberlo. El reloj de pared marcó las 7 con un sonido metálico y seco. La oficina, bañada por la penumbra, se llenó de un silencio denso, un silencio que pesaba más que el ruido ensordecedor de la ciudad. Afuera, la vida continuaba, bocinas, luces, pasos. Dentro, Ricardo permanecía clavado en su soledad. Sus ojos seguían buscando entre la multitud aquella silueta, como si necesitara confirmarse que no había sido un espejismo. Pero ella ya se había perdido entre la gente, devorada por el ritmo de la calle. Y, aún así, su figura se había incrustado en su mente con la fuerza de una cicatriz. No era deseo lo que sentía. Eso lo habría entendido y quizás hasta justificado. Era algo mucho más peligroso, la nostalgia de lo irrecuperable. Un veneno dulce que lo obligaba a aceptar que había vivido años construyendo murallas, pero nunca hogares, que había comprado todo menos lo único que ahora le estremecía: autenticidad. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo no se sintió dueño del mundo. La ciudad, que solía contemplar desde esa altura como si fuese su reino, ahora se le antojaba ajena, distante, un escenario en el que él era un espectador y no el protagonista. Se sintió un hombre vulnerable, un prisionero de su propio imperio, mirando desde lo alto a alguien que, sin proponérselo, había encendido en él una grieta. Y lo sabía: esa grieta, si se abría por completo, sería suficiente para derrumbar la coraza de frialdad que tanto le había costado levantar. Apoyó la frente contra el cristal. El frío del vidrio contrastaba con el calor sofocante de sus pensamientos. Cerró los ojos y permitió que el peso de aquella revelación lo envolviera. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una por una, como si fueran estrellas artificiales.
Pero dentro de él, lo único que se encendía era la oscuridad. Oscuridad densa, implacable, que lo obligaba a enfrentar una verdad que había intentado sepultar. Estaba solo, rodeado de riquezas inútiles. Una certeza lo golpeó con la violencia de una sentencia. Toda su fortuna, todo su poder, todos los contratos firmados, los relojes caros, las cenas exclusivas, no significaban absolutamente nada frente a una simple sonrisa genuina. Y ese contraste, tan brutal como inesperado, lo dejó temblando. Se dejó caer en el sillón de cuero, hundiéndose como si el peso del mundo lo aplastara. Sus manos, aquellas mismas que tantas veces habían firmado acuerdos millonarios y decidido el destino de empresas enteras, temblaban ahora por una emoción que no podía comprar ni controlar. Era un temblor íntimo, casi invisible, pero que nacía en lo más profundo de su ser. La piel del sillón, fría y elegante, no le ofrecía el consuelo que esperaba. Sentía que estaba cayendo en un abismo interno del que quizás no podría salir. Recordó entonces las risas de su juventud. Aquellas carcajadas simples, sin cálculo, que estallaban en medio de las calles polvorientas donde había crecido. Recordó los paseos sin prisa, los días en los que el tiempo no era un enemigo sino un regalo. Vio los ojos brillantes de personas que lo amaron sin pedirle nada a cambio, ojos que alguna vez le esperaron y que con los años aprendieron a no hacerlo. Cada recuerdo era un golpe seco, una estocada que le recordaba lo mucho que había enterrado bajo capas de ambición. Durante años se había repetido que el sacrificio era necesario, que el éxito lo compensaría todo. Pero ahora, en ese instante, comprendía con dolor que no había éxito capaz de devolverle lo perdido. El reloj volvió a sonar, esta vez marcando el cuarto de hora. El eco metálico retumbó en la oficina como un martillo en un ataúd, sellando cada pensamiento. Ricardo abrió los ojos lentamente, como si le costara enfrentarse a la realidad. Giró el rostro hacia el ventanal y miró otra vez hacia la calle iluminada, donde la vida fluía indiferente a su tormento. Pero esta vez ya no buscó a la joven. No tenía caso. Había entendido que lo que había visto en ella no era un futuro posible, sino un pasado que jamás regresaría. El reflejo en el cristal le devolvió un rostro que apenas reconocía. Las líneas marcadas en su frente, los ojos cansados, la dureza en su mandíbula, no eran solo señales de la edad, eran cicatrices de un alma que había negociado demasiadas veces con sus propios principios. Lo estremeció darse cuenta de que, en el fondo, lo que lo mantenía en pie todos esos años no había sido la pasión y la esperanza, sino el miedo, miedo a perder lo que tenía, miedo a volver a ser aquel muchacho pobre al que nadie respetaba. Y en ese instante, Ricardo comprendió con una claridad devastadora que su vida, tan lujosa como vacía, había cambiado para siempre. La sonrisa de una simple empleada, invisible para todos menos para él, había derrumbado en cuestión de segundos la fachada de hierro que lo sostenía desde hacía décadas. La riqueza que lo rodeaba, las alfombras importadas, los cuadros de artistas famosos, los ventanales que ofrecían una vista privilegiada, todo había perdido sentido. Ya no era el millonario poderoso contemplando su reino desde las alturas. Era un hombre herido, roto, obligado a enfrentar la ironía más cruel, descubrir demasiado tarde que lo único que realmente importa jamás estuvo en los pisos altos de un rascacielos, sino abajo, en la simpleza luminosa de lo humano. Se levantó del sillón con torpeza, caminó hasta el ventanal y apoyó la palma de la mano en el vidrio frío. Allí, en silencio, juró para sí mismo que debía tomar una decisión. No sabía cuál, no sabía cómo, pero entendía que si seguía otro día más en aquella prisión de lujo, terminaría perdiéndose del todo. La ciudad lo observaba con miles de ojos luminosos, y por primera vez, Ricardo sintió que no la dominaba, era ella la que lo devoraba. El reloj volvió a sonar, marcando las 8. Y aunque la oficina seguía en penumbra, dentro de Ricardo había comenzado algo nuevo, el despertar doloroso de un hombre que, al borde del vacío, entendió que quizá aún estaba a tiempo de cambiar o de hundirse para siempre.